muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación y muchas gracias a quienes están esta mañana hoy acá. Decidí en esta invitación que se me realizó sobre el etos, tratar de abordarlo desde la ciudad, ¿no? Específicamente desde nuestras ciudades, que son las ciudades fronterizas, porque cuando referimos al etos, parece como que, o no sé a ustedes si les pasa, que lo damos como un poco sobreentendido, ¿no? El etos, así esto que somos, las costumbres, pero cuando tratamos de ir un poco más allá y de visualizarlo o hacerlo más tangible o más visible, entonces ya me parecía que se volvía un poco complicado. Entonces dije, bueno, ¿quiénes somos? Es parte de nuestros espacios y es parte del habitar. El cuerpo es un habitar, la ciudad es parte de lo que habitamos y desde ahí es que voy a hablar. El etos, que es una palabra griega y que en este sentido es que les comentaba que podría sonar tal vez un poco más lejano, pues de manera general entenderíamos que se trata de una forma común de vida que adopta un grupo al que se pertenece en esta misma sociedad, pero nosotros en esta sociedad pertenecemos a varios grupos. Podríamos decir que pertenecemos a una clase social, a un grupo familiar, pero que tenemos otros grupos con los que nos vamos identificando, ¿no? De quiénes somos, lo que hacemos, nuestras propias historias. En esta ciudad que se convoca mucho, por ejemplo, a las historias migratorias por diferentes causas, entonces esto también conforma nuestro etos. En el etos lo que se hace también observable es el yo. A nosotros nos gusta como mucho pensarnos desde mi propia experiencia, quién soy yo, qué es lo que he decidido, hacia dónde he ido. Y en el etos lo que tenemos es esta manera de confrontarse frente al mundo, pero la cuestión un poco es que el mundo no todos y todas lo vemos y lo vivimos de la misma forma. Esta concepción de nuestro mundo, que puede ser un mundo muy inmediato, muy interior, un mundo que es de casa, el mundo que es de calle, el mundo que es de mi grupo de trabajo, pues compone un gran mundo, ¿no? Lo pensamos de cierta manera, lo vivimos de cierta forma, nos aproximamos a él cotidianamente como desde nuestros referentes, ¿no? Este mundo que decía es nuestra inmediatez, porque el mundo en su complejidad pues es muy amplio y regularmente ni lo recorremos, ni lo conocemos, pero sobre todo no lo habitamos en esa complejidad. Entonces, en este mundo lo que nos encontramos es a mí mismo, pero también a mí misma y a nuestras propias historias, comentaba. La manera tal vez sencilla, recurrente de decir quién soy yo y quién soy yo frente a los otros y a las otras personas, pues sería en nuestros espacios interiores, ¿no? La forma que pensamos tal vez más sencilla de un habitar y de mostrarme ahí, de ver cuál es esta historia paralela en los grupos en los que me encuentro, en la ciudad en la que vivo, pues son estos espacios que son cotidianos, que apropiamos, que están bien situados, que están dentro de nuestros hogares regularmente, de los que conocemos un camino al que recorremos todos los días que llegamos a ellos. Y ahí lo que se expresa es nuestra interioridad, ¿no? Es este yo del que refería hace un momento. El etos convoca pues a estas reacciones, hasta la manera de reaccionar ante cierto problema, ante ciertas frases y cómo reacciono. A lo mejor nosotras acá no nos detenemos un poco porque cuando escucho esto mi reacción es tal, pues porque estoy mostrando esta interioridad, estoy haciendo visible quién soy, ¿no? De cosas muy sencillas, una resolución de un problema puede ser una complicación, migrar es una complicación, moverte, decidir moverte de un lugar para llegar a otro, pero también tal vez, no sé, qué estudiar, qué ruta tomar para llegar a los lugares,
la vida va resolviéndose también de todos los días con estas decisiones que tomamos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros podemos observarnos y son estos espacios de la interioridad de nuestros hogares que algunas veces los pensamos como en este ideal de lo que debe ser un hogar, ¿no? Con ciertas comodidades, sin embargo, sobre todo en ciudades como las nuestras y en este desplazamiento que hay por ciertas situaciones, desplazamiento de la población hacia las periferias por ciertas situaciones. Por ejemplo, la alta de los precios de la renta, las rentas dolarizadas, que gente tiene que ir yéndose cada vez más hacia las afueras, de repente ahí, o al menos tal vez es mi experiencia, lo que podemos encontrar son espacios que consideramos no habitables, ¿no? Como en este espacio que parece no puede sobrellevarse un hogar, la gente lo habita, la apropia, y ahí es quien es, ¿no? Es con estas costumbres comunes. Y dice Ferro Medina, la casa y la calle son universos de sentido que expresan un ideal de vida. Nosotros hacemos de esta casa y de nuestros recorridos cotidianos, pues los hacemos con la consideración de lo que es ideal para hacerlo. Y ya les decía, no en todos los casos, en los lugares del habitar o en estos espacios privados, nosotros encontramos las condiciones que pensamos óptimas. Sin embargo, estas formas en las que habitamos también están mediadas por la propia historia social, cultural, incluso laboral, de cómo disponemos nuestros espacios. Desde ese momento, en este encuentro del yo y en esta interioridad, algunas veces nos gusta vernos como soy yo de manera individual, quien está tomando sentido y quien está decidiendo sobre esto. Pero incluso estas mismas construcciones, estos mismos lugares que nosotros vamos llenando en nuestra vida, en nuestro recorrer de la vida, también tienen disposiciones, ¿no? Alguien, un arquitecto, un planeador, un urbanista, nos lleva a una distribución de la ciudad, ¿no? Y muchas veces esos urbanistas, esos arquitectos, arquitectas, no tienen el mismo ethos que nosotros, ¿no? Quien planea una ciudad como una planeación en ciudades un poco contradictorias como lo es Tijuana, no está pensando en estos desplazamientos de quien tiene que ir hacia la zona este, por ejemplo, a vivir, de quien llega a esta ciudad y tiene que habitar la calle, de quien tiene que poner un campamento para esperar, hacer una larga espera para ir hacia algún lugar. Estos tienen disposiciones urbanistas de qué es y cómo debe vivirse la ciudad, ¿no? Sus respuestas, es decir, a esos mundos, que son los que ha conformado respecto de su ethos, son distintos al de estas diversidades. Entonces, Paz Yamay dice, la casa es una metáfora del espacio donde refugiar el cuerpo y desde el cual afrontar el mundo. Esta instalación de Du Josu, no sé si lo pronuncio bien, que se llama Almost Home, donde uno podía entrar a su casa y además era como un desplazamiento muy detallado, pero en realidad esta casa en particular contaba su historia de vida e iba cambiando de color respecto de dónde él había vivido. Entonces, no había sido lo mismo vivir en Seúl que ser un artista y vivir en Nueva York, o tener que emigrar a Berlín por ciertas situaciones familiares y después salir. Entonces, en esta cuestión que es interior y que es de recorrer, él muestra ese ethos, muestra quién es, pero también muestra la colectividad que lo ha llevado a hacerlo, ¿no? No es igual, como decía, tener ya una exhibición en Washington, D.C., que haber crecido en cierto entorno. Pero de todas maneras, pues él apropia estos espacios y los
y los exhibe de esta forma, ¿no? Entonces, por eso la casa va cambiando de colores según su propia historia de vida. Y si nosotros tal vez aquí hacemos un recorrido de cuáles han sido nuestros espacios interiores, nuestros hogares, el lugar donde hemos estado considerando que tenemos esta habitabilidad, también la veríamos de colores, porque la ciudad tiene colores, tiene sonido, tiene melodías, y nosotros escuchamos y vemos respecto de quiénes somos, ¿no? Tal vez pensamos nuestra casa de un color, el centro de la ciudad de otro, el espacio de la línea de otro, y tienen música, ¿no? Bueno, vamos a decir melodías, algunas muy ruidosas, otras tal vez que nos agrada. La ciudad tiene aromas también, tiene relación con nuestro cuerpo, que es nuestro primer espacio de habitar, y algunos son cercanos o no, ¿no? Nuestra vista alcanza a ver mucho más de lo que nuestro gusto alcanza a percibir. Pero esa es la ciudad y eso es la forma en que vamos conociéndola y en la que vamos andando. La vida sí entonces es social. Les decía hace un momento, ¿a dónde pertenecemos? Muchas veces también nos vemos como estratificados, no cierta clase social, una clase social alta, una baja, media, casi todo el mundo en México pertenecemos a una amplia clase media. Muchas gracias. Y ahí tenemos conformaciones y tenemos discusiones académicas de cómo se conforma esas diversas clases social, por los medios de producción, por la cuestión de la conformación de la raza, por nuestra propia historia latinoamericana, fronteriza, colonial. Entonces esta vida social también se va impregnando en nosotras y en nosotros. Y en estas relaciones que hacemos, pertenecemos a estas clases, pertenecemos a grupos, decía grupos sociales, con los que tenemos mayor identificación. Es muy probable que quienes estamos en este espacio y quienes están en el ciberespacio o en las redes sociodigitales tengamos cierta conexión, ¿no? para que el lugar nos haya convocado a estar acá, pero también puede ser que en otras tengamos una desconexión, somos variables completamente, pero después si vamos ampliando nuestro espectro, vamos ampliando la escala, observaremos que tenemos otra historia en común, que como decía hace un momento, es esta historia de pasado colonial, de una llamada conquista, de 300 años de un gobierno que se impuso una corona, y luego algo que hemos llamado la independencia, ¿no? Un final de un proceso de colonia, y que luego que en la epistemología del sur nos van a decir, no, la colonia y la colonialidad se quedó en quienes somos, ¿no? Se quedó en esta forma de expresarnos y en esta forma de dividir el mundo. Se quedó cuando nosotros hacemos una paleta de colores y sabemos que ciertos sujetos de un color parece que socialmente tienen más valor que otros, ¿no? Que los que están en los tonos más oscuros o que nosotros hemos construido con esos colores están en otra situación. Entonces ahí de nuevo vemos que sí somos parte de esta historia común, colectiva, de esta acumulación de la historia que algunas veces no hacemos conscientes y que, sin embargo, va quedando en nosotras y en nosotros. Como somos una historia acumulada, hay un punto donde también podemos hacer esta modificación de la historia, es decir, no tenemos una condena de cómo debemos de ser, sino una conciencia de este ser. Entonces, el etos siempre está asignado por el grupo, dice Rubén Dri, ¿no? Por esto social que también somos. Y en esta forma que decía hace un momento,
de decisiones cotidianas, pues ahí está también esta colectividad y está mi experiencia individual. ¿Y cómo ocupamos estos espacios? ¿Cómo habitamos estos lugares? Apropiándolos, ¿no? Haciendo un lazo sobre ellos y ocupar un espacio, estar solamente en el espacio no es habitar. Hay que generar este sentido de pertenencia y hay que tener la posibilidad de observarnos y ser en estas ciudades. La ciudad en sí, como característica de ciudad, es contradictoria, es violenta, es heterogénea, es diversa. Y aquí deberíamos encontrar todas y todos pues una forma de cuidado, porque son los espacios en los que estamos. Y algunas veces estos cuidados no están. Para algunos sí, para otros no. Y cómo vamos todos los días hacia eso, pues es parte de la ciudad que hemos construido colectivamente y habitado decididamente. Decía que nuestras ciudades de frontera estamos como acostumbradas, y es parte también de que lo somos a los muros, ¿no? Tenemos un muro que podríamos denominar como principal, y no solamente eso, que además de separar de muchas formas, ha marcado el desarrollo urbano de nuestras ciudades, ¿no? Es a partir de ahí que se planea esta ciudad. Pero también de este muro parte la idea, por lo menos en ciudades de la frontera, de seguir amurallándonos. Entonces nuestros espacios se vuelven también cada vez más cerrados. Las construcciones, esto que les comentaba de quién planea la ciudad, se vuelve también más excluyente. Y dentro de estos espacios y detrás de estos muros estamos nosotros, nosotras, y estas costumbres que tenemos, esta forma que les he dicho que es interior, es decir, la colectividad, la forma de habitar, de recorrer la ciudad, ese etos está siempre y marcadamente. Pero también hay que pensar, como les comentaba hace rato, que si somos una historia acumulada y esa historia ha ido cambiando, no solamente en lo colectivo, sino en nuestra vida, pues tenemos decisiones de un cambio sobre nuestro etos. Podemos acercarnos a estos mundos desde otras miradas, podemos tener aproximaciones que son más empáticas con nuestros entornos. En lugar de seguir alejándonos y de seguir haciendo como estos muros, pues lo importante también sería como tejer lazos, no separarnos. Y esto no quiere decir que todos vayamos a tener una cordialidad o que por tratar de hacer ciudades más amables vamos a obviar o vamos a romantizar que también hay problemas de todo tipo, de violencia, de urbanismo, de desplazamientos, etcétera, sino que con esto que vivimos podemos tener otro acercamiento, decía, es decir, como lo dice Egerhard, los ciudadanos deben aprender a vivir una sociedad que acoge extraños morales, ¿no? Porque el etos es también esta conformación moral. Y eso no quiere decir que nos va a llevar a entrar en contradicción con nuestros llamados valores, pero sí con la moralidad que se ha tejido de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Una cuestión general, por ejemplo, algo donde está la moral y que es parte del etos y que tal vez no habíamos pensado es que lo diferente, el grupo que no es como yo es peligroso. Entonces yo no puedo tener un acercamiento y es, repito, contradictorio estando en las ciudades donde estamos, ¿no? Donde cotidianamente y viene más gente, hay gente que tiene años y años aquí y todavía le seguimos nombrando migrantes, que da la connotación de esa extrañeza. Entonces, si nosotras podemos pensar en que este es nuestro etos y aquí nos hacemos una coordenada de estas historias y este ser social y este ser individual y este posicionarse y apropiar y de vivir un espacio, creo que lo que deberíamos de pensar también es saber habitar con otros y otras, ¿no?
Aquí solo un ejemplo de el registro que hizo Alexa Macías sobre cómo se piensa en la ciudad, cómo se vive una ciudad. Y nosotros, ¿qué hacemos? En lugar de comprender que esta es la historia de la migración o algunas de las migraciones más recientes, pues yo amurallo, ¿no? Sigo con esta perspectiva de lo que ya aprendí y de lo que creo que puede hacerme sentir bien, conforme, seguro, segura. Y además también pensar que en las ciudades de la frontera y en muchos otros centros de diversidades, la búsqueda constante de quien llegan es de un sentido de pertenencia. Y nosotros, si tenemos más tiempo aquí, tenemos ese sentido de pertenencia y vemos a quien ha llegado de fuera, al outsider, como alguien que no pertenece, pero que no debe de pertenecer. Y esta búsqueda y estas contradicciones en las que entran las personas son complejas y no es que tengan como la vida feliz en nuestros espacios, pero sí bien que yo puedo tener la consideración y entonces cómo voy introyectando esta forma distinta para que mi etos cambie. Hay muchos estudios de ciudad, de formas de habitar, donde hay como una metodología para hacer un etos, ¿no? Para guiar a estos cambios. Y nosotros lo tenemos aquí en esta posibilidad de observar. Solamente con salir y observar aquí en esta calle, vamos a ver que posiblemente tenemos esa oportunidad para que en estas interacciones nosotros no aniquilemos, a lo mejor suena muy violento, pero no anulemos a ese otro. No anulemos a ese otro que es diverso, ahí ponía habitar y ser con el otro. En estos mundos saturados y contradictorios, el eto en las interconexiones conflictivas nos lleva a una alteridad radical. Es decir, que lo diferente no tiene que estar cercano a mí, ¿no? Pero un etos incluyente en este contexto donde estamos, pues también es una forma de resistirlo, ¿no? De llevar, de posicionarnos. Voy a ir concluyendo por el tiempo disponible, solamente con esta frase de Ana Patricia Noguera y Sergio Manuel Echeverry: lo que conecta a las culturas es la piel sensible de la alteridad, de esta diferencia que hemos conformado, del tránsito permanente al otro y al otro y al otro, al otro. Esa es una constante y esa es algo de lo que podemos hacer para que la próxima vez que reflexionemos, que hagamos un estudio, que precisemos de saber de esta conformación del etos social, de nuestro propio etos, pensemos en cómo podemos habitar esta ciudad en estas alteridades. Y esta sería mi intervención. Muchas gracias.